Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia, al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Mateo, desde el capítulo 3, verso 13, hasta el capítulo 4, verso 11. Mateo 3:13 hasta 4:11. Leamos juntos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todo lo reino del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrando me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Ahora pedimos que abra nuestros corazones y oídos para que podamos entender tu enseñanza y para que podamos obedecer tu palabra esta mañana. Te damos toda la gracia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Jesús tenía 30 años de edad cuando comenzó su ministerio, que duró alrededor de 3 años. Durante este periodo, él predicó el evangelio a la gente y enseñó a sus discípulos. Y también vemos que sanó a muchos que estaban enfermos y expulsó a los demonios. Y finalmente fue capturado y crucificado. Y así murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Ese es el resumen de su ministerio. Ahora, lo que acabamos de leer en la escritura de hoy es lo que le pasó a Jesús antes de comenzar su ministerio. Así que lo podemos ver como un calentamiento antes de empezar a trabajar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Primero, vemos que Jesús fue bautizado, y eso lo vemos en el capítulo 3. Un día Jesús fue al Jordán para ver a Juan el Bautista. ¿Qué es lo que estaba haciendo allí Juan? Sabemos lo que Juan estaba haciendo porque Mateo ya nos ha dicho un poco antes que él bautizaba a la gente en el río Jordán. Y cuando Jesús le vio, le pidió que lo bautizara también. Ahora, ¿cuál fue su reacción? Capítulo 3, verso 14. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. No quiere bautizarlo.
Pero Jesús insistió y finalmente fue bautizado por él. Ahora, ¿qué es lo que sucede a continuación? Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el capítulo 4 vemos que el diablo trata de tentarlo y eso lo hace 3 veces, pero Jesús resiste la tentación del diablo. Y al fin el diablo le deja. Así que esas son las 2 cosas que le pasó a Jesús antes de comenzar su ministerio. Su bautismo y su tentación. Ahora, no estoy seguro si te has dado cuenta de eso, pero yo creo que hay algo muy interesante aquí en la escritura de hoy. Eso te digo porque en mi opinión, lo que vemos aquí en la escritura de hoy no tiene ningún sentido. Que no tiene sentido que Jesús es bautizado y no tiene sentido que él fue tentado por el diablo en el desierto. Déjame explicarte la razón por la que les digo eso. Primero, no tiene sentido que Jesús sea bautizado. ¿Por qué? ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes son las personas bautizadas? ¿Qué es lo que Pedro nos dice acerca del bautismo? Echemos un vistazo al Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que te pregunto una vez más, ¿quiénes son las personas bautizadas? Los pecadores. El bautismo es para los pecadores que se arrepienten de sus pecados y quieren hacer una confesión pública delante de la gente que Jesús es su Salvador y Señor. Pero ahora, ¿quién es Jesús? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, nos dice Pablo que él no conoció pecado. Eso es que Jesús nunca pecó. Es por eso que te digo que no tiene ningún sentido que Jesús es bautizado. Ahora, podemos entender la razón por la que Juan reaccionó de la manera que lo hizo cuando Jesús le pidió que lo bautizara, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Él sabía que Jesús, quien es santo y sin pecado, no necesitaba ser bautizado. Ahora hay algo más. ¿Qué es lo que sucede cuando él fue bautizado? El verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma. Ahora, ¿eso significa que el Espíritu Santo no estuvo con Jesús durante los primeros 30 años de su vida aquí en la tierra? No, por supuesto que no. Eso sería imposible. Jesús, el Señor, fue concebido por el Espíritu Santo y siempre estuvo con el Espíritu Santo. Así que una vez más, no tiene sentido que Él fue bautizado con agua y también que nos dice que ha recibido el Espíritu Santo cuando fue bautizado. Ahora, ¿qué hay de la tentación de Jesús? Hagamos esta pregunta teológica. ¿Puede Jesús, quien es el Hijo de Dios, así que igual a Dios, ser tentado? ¿Existe la posibilidad de que Jesús caiga en la tentación? En otras palabras, ¿pudo Jesús haber pecado? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de eso? Ahora echemos un vistazo a Santiago capítulo 1 verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que la respuesta es no.
lo que quiero decirte es que no hay punto de tentarlo porque él no pudo haber pecado. ¿Me entiende? Si ese es el caso, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto del bautismo de Jesús si él no es un pecador? ¿Y cuál es el punto de que Jesús sea tentado si no hay posibilidad que caiga en la tentación? Yo creo que lo que eso significa entonces es que tenemos que entender que Él no lo hizo por sí mismo, sino para nosotros. Y yo creo que esa es la razón por la que Mateo nos dice esto sobre Jesús, que Él tuvo hambre. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo hambre? Capítulo 4, verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Piénsalo. Mateo podría habernos dado otras descripciones sobre Jesús. Hablar de su divinidad, su fuerza, su poder. Pero la única cosa que nos dice aquí en la escritura de hoy, la única descripción sobre Jesús es que Él tuvo hambre. ¿Por qué? Porque no tenía comida por 40 días y 40 noches. Y yo creo que eso lo hace para enfatizar su humanidad. Que Jesús era un ser humano como tú y yo. Como cualquiera de nosotros, si no comes por 40 días y 40 noches, es por eso que Él tiene hambre. Pero yo no creo que Jesús fue bautizado y tentado en el desierto solamente para relacionarse con nosotros. Sino hay más. Echemos un vistazo al Hebreo capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nos dice aquí que Él sufrió la tentación para socorrer a los que son tentados. Así que para ayudarnos cuando enfrentamos tentaciones. La pregunta, ¿ayudarnos cómo? Primero nos da una advertencia. Como demostrando lo que sucederá después de tomar la decisión de creer en Jesús y seguirle como un discípulo. Que vamos a enfrentar tentaciones. Que el diablo no nos dejará solo. Eso es lo que Pedro nos dice en su carta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que el diablo, como un león rugiente, constantemente está buscando oportunidades para atacarnos y destruirnos. Así que debemos tener cuidado. Y segundo, Jesús nos enseña la estrategia del enemigo. Las cosas que tenemos que tener cuidado para no caer en la tentación del diablo. ¿Cómo nos tienta el diablo? El verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo. Verso 6. Y le dijo. Verso 9 una vez más. Y le dijo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Le dijo. Él habla. Y cuando el diablo habla, eso es lo que hace. Juan capítulo 8, verso 44. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es un mentiroso y no hay verdad en él. Así que cuando el diablo dice algo a alguien, lo que hace el diablo es hablar mentira. Ahora, echemos un vistazo cómo le miente a Jesús. El verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se conviertan en pan. Ahora la segunda tentación, versos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del
templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo tienta el diablo a Jesús? ¿Qué es lo primero que hace en ambos casos? Si eres el Hijo de Dios. ¿Recuerdas lo que Dios, el Padre, ha dicho a Jesús cuando fue bautizado? Capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que Jesús es su Hijo amado. Entonces lo que eso significa es que el diablo nos miente para engañarnos. ¿Cómo? Nos hace dudar del amor de Dios por nosotros. Cuando sufrimos y enfrentamos dificultades, como Jesús que sufrió por hambre, lo que el diablo hace es hacernos dudar el amor de Dios. Nos dice algo así, si Dios realmente te ama, ¿cómo es que estás sufriendo? ¿Cómo es que tienes muchos problemas en tu vida y experimentas mucho dolor? Pero Jesús no cree en la mentira del enemigo. Entonces Jesús no hace lo que el diablo dice que haga, eso es convertir las piedras en pan y tirarse abajo para que los ángeles le sostengan, no porque no tiene el poder o la autoridad. Él tiene toda la autoridad y el poder para hacerlo, y eso lo vemos claramente un poco después cuando Jesús alimenta a 5,000 hombres solamente con 5 panes y 2 peces, y también 4,000 hombres con 7 panes y unos pocos peces. Así que Él tiene el poder y la autoridad. Y los ángeles, en la Biblia vemos que Él tiene la autoridad sobre los ángeles, porque vemos que le adora y alaba a Jesús día y noche. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Así que Él tiene el poder y la autoridad sobre los ángeles y sobre las piedras. Entonces la razón por la que no hace lo que el diablo le dice que haga, eso es porque Él confía en el Padre completamente. Él sabe que Él es el Hijo amado de Dios y sabe que Dios lo ama independientemente de sus situaciones. Ahora, ¿qué hace el diablo a continuación? Sigamos leyendo la escritura de hoy, versos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todo los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré y si postrado me adorares. Él le muestra a Jesús todo los reinos del mundo y su gloria. Para nosotros, esos son dinero, casa grande, buen coche, la fama, una carrera exitosa, una vida cómoda y lujosa. Cosas que son temporales. Lo que nos dan alegría y felicidades por un poco tiempo. Las cosas que quitan nuestra alegría verdadera. Y es así como el diablo, el mentiroso, nos tentará. Nos hará dudar del amor de Dios cuando sufrimos y especialmente cuando enfrentamos dificultades y cuando tenemos problemas. Y nos hará concentrar en las cosas materiales y temporales de este mundo, en lugar de cosas eternas y verdaderas. Ahora, finalmente, yo creo que Jesús quiere enseñarnos qué hacer cuando el diablo nos tenta. Eso es cómo defender. ¿Cómo se defiende Jesús y rechaza la mentira del enemigo? Jesús, Él habla y responde al diablo. Pero aquí hay algo importante, que Él no usa sus propias palabras, sino cita algo. El verso 4, Él respondió y dijo, escrito está. El verso 7, Jesús le dijo, escrito está también.
El verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Escrito está. Escrito está ¿dónde? ¿Dónde está escrito? El verso 4 una vez más. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Verso 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 10, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esas son las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 8 y capítulo 6. Escrito está ¿dónde entonces? En la Biblia. Pero te digo, ciertamente no es necesario para Jesús citar la Biblia. Eso es porque Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Así que lo que Él dice es la palabra de Dios. Y se convierte en la Biblia, en la Escritura. Pero yo creo que eso lo hace para que aprendamos qué hacer cuando nos enfrentamos tentaciones y la mentira del enemigo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Utilizar la Biblia. Creer en la Biblia. En lugar de confiar en nuestras emociones y pensamientos. Porque el diablo puede influir en nuestros pensamientos y sentimientos. Ahora, ¿qué pasa al final? El verso 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo le dejó. Esa es una buena noticia, ¿sí? En realidad te digo, no. No, porque podemos ver la misma cuenta en el Evangelio de Lucas. Y eso es lo que Lucas nos dice. 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Sí, el diablo se apartó de él, pero te digo, solo por un tiempo. Lo que eso significa es que él va a volver pronto, que no lo dejará a Jesús en paz. Y si el diablo no deja de atacar a Jesús, él nunca dejará de atacarnos y nunca dejará de hablar mentiras a nosotros. Entonces, si no podemos hacerlo callar, lo que tenemos que hacer, te digo, es proclamar la palabra de Dios más fuerte. Meditar la palabra de Dios en la Biblia, más que los malos sentimientos y pensamientos que el enemigo pone en tu cabeza y tus corazones. Así que meditemos en la palabra de Dios, en la Escritura, la Biblia, día y noche. Y confiemos en la promesa de Dios en todas las situaciones. Y proclamemos la palabra de Dios contra las mentiras del enemigo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por darnos la palabra que necesitamos oír. Ayúdanos a discernir, porque el enemigo, el diablo, nunca dejará de mentir. Así que abra nuestros ojos a tus palabras, la Escritura, la Biblia, para que podamos confiar en tus palabras en lugar de nuestros sentimientos y pensamientos. Así que te pedimos en este momento para que protejas nuestros corazones y mentes, para que podamos luchar esta batalla. Te damos toda la gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Digno de recibir
toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Sí, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Sí, vivo por ti, Jesús. Yeah. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Sí, vivo por ti. Yeah. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor. Sí, Señor. Cantemos. Construiré mi vida en tu amor. Allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré
Señor, y no seré movido. Sí, Señor, nunca seré, nunca seré. Ahora recibe la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y el poder y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.